Hola, el tema de hoy son las cónicas, de la materia de cálculo y geometría analítica impartida por la maestra María Teresa Peñuñuri Santoyo, del bloque 127 del grupo 22. Los integrantes de este equipo somos Figueroa Endoneo Diego, Mendoza Valencia Eric Chanat, Rodríguez Jaramillo Gabriel, Arana Mendoza Fátima Viridiana y Hernández Cruz Miguel Alejandro. Sin más por decir, procedemos al video. Al hablar de las secciones cónicas es importante mencionar a Polonio de Perga, un matemático griego, que introdujo un enfoque más abstracto y general al tratar las cónicas como secciones de un cono con diferentes inclinaciones de los planos de corte, además de desarrollar una teoría matemática que describía sus propiedades de manera más profunda y detallada, influenciando así siglos de estudio matemático. El llamarle secciones cónicas o simplemente cónicas obedece a que geométricamente dichas curvas pueden generarse cortando un plano, ya sea virtual o real, a un cono circular recto. Como puede intuirse, ya que el cono y el plano que lo corta en diferentes posiciones son de extensión infinita, las parábolas y las hipérbolas son cónicas abiertas, es decir, de extensión infinita, mientras que tanto las elipses como las circunferencias son cónicas cerradas, de extensión finita. ¿Qué es la circunferencia? La circunferencia se forma al intersecar un cono con un plano que es perpendicular a su eje, es decir, cuando el plano corta el cono de forma horizontal obtenemos una circunferencia, como lo podemos ver en la imagen de la derecha. Y otra forma de definir la circunferencia que también nos puede ayudar más a entender es que se define como un lugar geométrico de todos los puntos del plano que están a la misma distancia de un punto fijo llamado centro, y esa distancia que tiene que ser constante se define como radio. Ahora vamos con las ecuaciones de la circunferencia. La ecuación ordinaria de la circunferencia con centro en el origen y radio r, es decir que sus coordenadas se encuentran en 0,0, su ecuación es x cuadrada más y cuadrada es igual al radio al cuadrado. Si el centro está en un punto hk, que nosotros lo podemos conocer como x, y, entonces la ecuación ordinaria es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Otra ecuación de la circunferencia es x menos h al cuadrado más y al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Esta ecuación se utiliza cuando la circunferencia, su centro está sobre el eje de las x, pero no está en la ordenada al origen. Y bueno, los elementos importantes de la circunferencia tenemos al centro, que es el punto fijo del cual se mide la distancia. El radio, la distancia constante entre el centro y cualquier punto de la circunferencia. El diámetro es el segmento que pasa por el centro y une dos puntos de la circunferencia. La cuerda, une dos puntos cualquiera de la circunferencia. Y otros elementos también muy importantes es la secante, que es la recta que corta la circunferencia en dos puntos. Y la tangente es la recta que toca la circunferencia en un solo punto y es perpendicular al radio en ese punto. Y como propiedades importantes podemos decir que en un caso especial de la elipse donde ambos focos se superponen en el centro y por lo tanto la excentricidad es cero. Y también el uso de la tangente es siempre perpendicular al radio en el punto de tangencia. Y bueno, la circunferencia se utiliza para crear ruedas, relojes, monedas, engranajes, ventanas circulares, se ocupa para demasiadas cosas. Y bueno, esta es la explicación de la circunferencia. Es de las más sencillas de las secciones cónicas, pero también es de las más útiles. Continuamos con la elipse. ¿Qué son las elipses? La elipse es una curva plana y cerrada, cuya suma de distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Se produce cuando se corta un cono circular recto, con un plano que atraviesa las generatrices. La orientación e inclinación de este determina la forma de la elipse. Ecuaciones. Primero se le va a denotar como h al eje de las abscisas y k para el eje de las ordenadas. A la longitud del eje mayor se le llama a y al eje menor b. Existen 5 ecuaciones: la elipse centrada en el origen, la elipse centrada en h, k y la forma general, de las cuales sus fórmulas están en pantalla. Vamos con las características de una elipse. El centro. El centro es el origen de la elipse. Pasamos con focos. Son dos puntos localizados sobre el eje mayor. No son arbitrarios y entre más parecidas de una elipse a una circunferencia,
la distancia entre ellos se reduce. El eje mayor. Este es un segmento de recta localizado entre los vértices de la elipse. Su longitud equivale a la suma de la distancia de cada foco a un punto cualquiera de la elipse. Con el eje menor es el segmento de recta perpendicular al eje mayor, cuyos extremos se localizan sobre la elipse. Excentricidad. Es una cantidad constante para cada elipse. Se interpreta como una medida de qué tan achatada es la elipse. Se calcula dividiendo la semidistancia focal, de foco a centro, entre la longitud del semieje mayor. Finalizamos con los vértices, que son puntos extremos del eje mayor, aunque en el eje menor se le conoce como covértice. ¿Dónde se pueden llegar a ver las elipses? Bueno, se pueden observar en obras de arquitectura, en la astronomía, en cómo los planetas giran alrededor del Sol, en objetos de uso cotidiano como espejos o balones de fútbol americano, sin dejar a un lado las máquinas elípticas en los gimnasios y logotipos como el de Batman o el de Ford. Ahora bien, ¿qué es la hipérbola? La hipérbola es el lugar geométrico de todos los puntos de un plano, tales que la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos, llamados focos, siempre es constante. A esta distancia constante se le denomina longitud del eje transverso. También existe el eje conjugado, perpendicular al eje transverso y de longitud finita. La hipérbola puede tener el eje transverso paralelo al eje X y al eje Y, o bien oblicuos. Elementos de la hipérbola. La hipérbola está conformada por el centro, que como su nombre lo indica es el punto central de la hipérbola, que es en donde se intersectan los ejes conjugados y transversos. Focos. Son dos puntos localizados sobre el eje de la hipérbola, lo cual su localización no es arbitraria. Eje transverso. Es el segmento de recta que une los vértices de la hipérbola y su longitud equivale a la longitud del segmento B1 o B2, esto es 2A. Eje conjugado. Es el segmento de recta perpendicular al eje transverso. Corta a este en el centro y su longitud es igual a 2B. Vértices. Puntos extremos del eje transverso y a la mitad de su distancia se localiza el centro de la hipérbola. Tipos de hipérbola. Existen 5 tipos de hipérbola, de las cuales las conforman las hipérbolas con un eje transverso paralelas al eje X, de lo cual su ecuación es x menos h al cuadrado sobre a cuadrada menos y menos k al cuadrado sobre b cuadrada igual a 1. De igual manera está la hipérbola con eje transverso paralelo al eje Y, cuya ecuación es y menos k al cuadrado sobre a cuadrada menos x menos h al cuadrado sobre b cuadrada igual a 1. De igual manera está la hipérbola centrada en el origen y la que no está centrada en el origen. También, por último, está la hipérbola equilátera, cuya ecuación es y al cuadrado menos x cuadrada igual a 1. Ahora bien, la ecuación x cuadrada sobre a cuadrada menos y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1 representa cualquier hipérbola con eje transverso. Parábola. Una parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo, llamado foco, y de una recta fija del mismo plano, llamada directriz. Es una sección cónica resultado de la intersección de un cono recto con un plano que corta a la base del mismo oblicuo a su eje y paralelo a una generatriz G de la superficie cónica. Elementos principales de la parábola. Foco. Es el punto fijo que se utiliza para definir la parábola. Directriz. Es la línea recta fija que también se utiliza para definir la parábola. Vértice. Es el punto donde la parábola cruza su eje de simetría y es el punto más cercano al foco. Eje de simetría. Es la línea que divide la parábola en dos partes iguales. Lado recto es un segmento de línea que pasa por el foco. Es perpendicular al eje de simetría y tiene sus extremos en la parábola. Mencionando ejemplos de la aplicación de esta cónica, nos topamos con las antenas parabólicas. Estas antenas utilizan la forma parabólica para enfocar las señales electromagnéticas en un punto, lo que permite una recepción más eficiente de la señal. Puentes colgantes. Los cables principales de algunos puentes colgantes, como el Golden Gate, adoptan una forma parabólica debido a la distribución uniforme del peso a lo largo del puente. Y los hornos solares. Los hornos solares utilizan espejos parabólicos para concentrar la luz solar en un punto focal.
generando altas temperaturas para cocinar o generar energía.